Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el doctor Don Paul Gray. Y ustedes, estamos muy alegres de estar con ustedes hoy. En la previa programación, estábamos discutiendo, en cierta manera, grandes hombres y mujeres de Dios que tuvieron problemas de cualquiera haya sido la índole, ¿no? Y estábamos discutiendo primordialmente una dama muy especial que Dios usó tremendamente para tocar a esta nación. No conozco su ministerio fuera de los Estados Unidos, Aimee Semple McPherson. Creo que yo conté esto anteriormente, pero yo estuve en Palm Springs, California, hace un tiempo atrás, y teníamos unos amigos que estábamos visitando, y tenían una piscina en la parte de atrás. Yo estaba sentado atrás leyendo, y un caballero se acercó, se sentó, tal vez a unas cuantas sillas de distancia. Empezamos a hablar, y él me preguntó que qué yo hacía. Le dije que yo era un ministro del Evangelio. Y él me preguntó, ¿qué tipo de predicador es usted? Y yo, cuando él hizo la pregunta, pensé yo, ¿qué le voy a decir yo a este caballero? ¿Cómo le explico a él lo que hago? Y él me dijo que él era de Los Ángeles, que era retirado. En California le llaman hombres de asamblea, no les llaman congresistas. Él era un hombre de asamblea y había servido en la Asamblea de California, no sé si demócrata o republicano, durante 40 años, y ahora estaba retirado. Y sabía que, bueno, realmente lo dije sin pensarlo. Yo sabía que él era del área de Los Ángeles y había estado allí muchos años. Le pregunté, ¿usted en algún momento escuchó de Aimee Semple McPherson? E inmediatamente se dio vuelta y me dijo que si la conocí. Él me contó, yo tenía unos 20 y tantos años, 21, 22 años de edad, y tomé la decisión de que quería postularme para el Congreso, y en la gran ciudad de Los Ángeles, California. Y alguien me dijo que si la señora McPherson me daba su apoyo, que tenía la oportunidad de ser elegido. Y él dijo, yo fui a verla a esa iglesia, nunca había visto algo así en toda mi vida. Me dijo que él se acercó a ella antes del servicio, se acercó a ella, se presentó y él le dijo, señora McPherson, mi nombre es, y le dijo su nombre, y yo me estoy postulando para el Congreso, y si usted lo considera correcto apoyarme, eso me ayudaría en gran manera. Él dijo que ella no le dijo nada, solamente lo miró y movió la cabeza. Él fue y se sentó en ese auditorio, gigantesco auditorio. Finalmente le entregaron el servicio. Y ella dijo varias cosas a la congregación y luego dijo, damas y caballeros, hay un joven aquí en esta noche que está postulándose para el Congreso y yo quiero que sepan que yo creo que el Señor quiere que él sea elegido. Así que póngase de pie, y él se puso de pie y eso fue lo que me eligió al Congreso la primera vez. Y usted me pregunta si yo la conozco o la conocía, Aimee McPherson. Oh, sí, la conocí muy bien. Ella básicamente dirigió el curso de mi vida sin yo entender lo que realmente ella estaba haciendo. Pero, como el doctor Gray dijo en la previa programación, ella tuvo problemas y dificultades en su vida. Y de hecho, yo estuve hablando con un predicador hace unas semanas atrás que me dijo lo mismo, que la conoció, no digo que la conoció, pero sus padres fueron salvos bajo su ministerio. Y bueno, ella tuvo dificultades, tuvo problemas, a pesar de que fue usada poderosamente por Dios. Ahora estamos de acuerdo de que Dios usó a esta mujer. Sí, así es. Dios la usó tremendamente. Grandemente. Mi pregunta es, si no se entiende el nivel de guerra espiritual y cómo vencer eso, podemos hablar de lo que esa dama enfrentó
y una cantidad, otras personas que Dios usó poderosamente, hombres y mujeres, en los años 30, 40, 50, etcétera, etcétera, que conmovieron, tocaron a este mundo en gran manera, no aprobando el mal comportamiento, por favor, no me malinterpreten, pero Satanás hace todo lo que él puede para detener al evangelio, ¿correcto? Para detenerlo. Él hace todo lo que él puede hacer para hacerlo. Correcto, sí. Y si ese hombre o mujer no entiende la cruz de Cristo en lo que refiere a la vida y en lo que refiere a la guerra espiritual, entonces no van a poder vencer lo que el enemigo trae en contra de ellos en su propia fuerza y poder. Ahora ayúdenme con esto. Bueno, eso simplemente es la verdad. La Biblia nos enseña que la libertad del pecado viene a través de la obra del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es un término utilizado en Romanos 8:2. Y esto nos describe el poder del Espíritu Santo y dice que el poder o más bien dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que si nosotros estamos siendo derrotados, estamos siendo vencidos, no es porque la promesa y la circunstancia para traernos esa ayuda no ha sido dada ni hecha, sino que nosotros no entendemos cómo es que el Espíritu Santo obra para darnos esa libertad del pecado. Y esa es la necesidad de entender la cruz, de entender el poder de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Las personas que no han operado en la atmósfera, o como podamos llamarle, como esa dama y muchos otros han operado, yo creo que Satanás de alguna manera le dice al Señor: tú le has dado a esa persona cierta fe, le has dado fortaleza, habilidad superior, y ahora tienes que darme a mí lugar para detenerlos. Dios establece los límites. Satanás no establece los límites. Dios establece y dice cuáles son los límites. Y yo creo que lo que Dios hace, Él sí le da la actitud a Satanás en cierta manera, y podemos decir, bueno, usted está diciendo que es la culpa de Satanás, pero no, cuando fallamos siempre es nuestra culpa. Correcto. El fallo siempre es nuestra culpa, el pecado es nuestra culpa, no es la culpa de nadie más o de otra persona, sino la nuestra. Pero, como escuché a un caballero decir, que no lo escuché, realmente lo leí, si usted enfrentara lo que ellos enfrentan, haría o hubiese hecho las cosas mejor que ellos o peor. Correcto. ¿Sabe, hermano Swagger? Nos podemos hacer la pregunta de que si una persona que es usado por Dios, por ejemplo, como fue Aimee Semple McPherson, pero no comprendió, estamos asumiendo que ella no comprendió la cruz para santificación. Sí. Eso es solamente una suposición, pero estamos asumiendo. ¿Podría ella enfrentarse a eso o a alguien parecido? ¿Podría ella enfrentarse al ataque del enemigo y tratar con ello correctamente? La respuesta es no, no. Pero ¿sabe qué? Aún es difícil para alguien que comprende la cruz para santificación. La batalla es bien difícil. No es una vez que comprendamos la cruz para santificación que de repente, al tronar los dedos, el diablo ataca y tronamos los dedos y se va. No funciona así. Todavía, no importa si una persona es ignorante o una persona lo conoce, la batalla va a ser intensa a veces. Porque el diablo no está jugando juegos, él está tratando de destruir la fe de una persona. Sí. Ahora, la persona que comprende la cruz para santificación, esa persona puede soportar, yo creo, pero aún entonces no es algo fácil. Estás en lo correcto, estás en lo cierto 100%. Mire, con respecto a esta historia de la hermana McPherson, si es que me acuerdo correctamente, ella murió a solas. Y creo que ella desafortunadamente tomó píldoras. ¿Estoy en lo cierto o no? Creo que eso fue lo que le sucedió a ella. Ella murió de repente, así que hubo dudas con respecto a todo eso. Y mi mente se va
Whitney Houston. ¿Saben Sí, conocen a sí. esa hermosa y poderosa Una cantante? de las mejores cantantes que jamás ha vivido. Mire, yo he visto documentales de su vida y ella creció en la iglesia. Escuchó predicación del Evangelio Sí, una y otra sí. vez. Se convirtió en una gran salmista. Y por supuesto el mundo la agarró y la atrajo. La hizo una estrella. Pero ella estaba sola, tomándose una ducha y ella, muy probable e inadvertidamente, se tomó demasiadas pastillas y murió. Así es. Así que probablemente no quiso hacerlo. Pero el punto es que había algo. Ahora, con esa historia yo estoy pensando en otro gran predicador y no voy a mencionar su nombre porque ya hemos hablado de él antes. Pero él murió de alcoholismo. Sí, Sin embargo, murió solo. sí. Y muy a menudo cuando la gente pasa por estas luchas, y digo esto como pastor, llámele a alguien, busque a alguien que pueda orar con usted. Y a veces eso es difícil hacer. Pero yo estoy pensando, al estar hablando de todo esto, pensé en Amy Semple McPherson, en aquel predicador, en Whitney Houston. Y a veces la gente tiene estas batallas y queda abrumada y necesita ayuda. Y en algunos de esos casos, me supongo que no tenían a nadie ahí. Doctor Gray, sí, realmente apreciamos toda ayuda que podamos recibir, ¿no? Pero yo no creo que esa sea realmente la solución. Bueno, si la persona misma debe entender el Evangelio, entender la cruz, entender al Espíritu Pero Santo. en la mayoría de los Pero casos, no. Pero deberían. Gente madura debería, ¿verdad? Bueno, es Ministros. verdad, pero la mayoría, y en aquellos tiempos de los años 40, 50 y 60, 70, 80, este mensaje realmente era desconocido. Bueno, yo ya le he dicho esto antes. El movimiento pentecostal abandonó todo ese mensaje. ¿Hasta qué punto lo entendimos? Bueno, no lo sé. yo no creo que realmente se entendió como lo está diciendo usted. Tenemos que ir a la pausa y continuamos con lo que estamos tratando ahora después de la pausa. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Yo quiero tratar una vez más con lo que usted acaba de decir, Dr. Gray. Yo no siento que el mundo de la iglesia, aún los más piadosos entre los hombres y las mujeres, y habían personas muy especiales en aquellos tiempos, en los 60, 70, 80, vamos a usar ese marco de tiempo. Yo no creo, hablando de que, bueno, ellos se han apartado del mensaje de santificación, usted mencionó. Yo realmente no creo que entendían el mensaje de santificación y trataron de aplicarlo lo poco que sabían y no funcionó. Simplemente no funcionó. Mira, nosotros teníamos lo que llamamos el mensaje de santidad. Sí. En eso fue lo que yo crecí. Yo crecí Iglesia de Dios y entramos a las asambleas de Dios. Ese mensaje no se predicaba en lo absoluto, así que usted tiene razón. Yo creo que particularmente las asambleas de Dios, no estoy seguro yo con los demás, pero yo he estado en las asambleas de Dios a través de los 60s, 70s, 80s, 90s, hasta que llegamos al tiempo en el que nos mudamos para acá. Así que nosotros no escuchábamos mucho mensaje acerca de la santificación. Y yo creo que ese vacío nos ha dejado muy vulnerables al ataque de Satanás. Bueno, pero lo poco que se presentó estaba errado. Era un error y no funcionaría. Todavía continúa el día de hoy, no funciona hoy. Están diciendo, bueno, el ayuno es la respuesta. El ayuno es muy bíblico, pero en su propio lugar y la manera correcta, pero no es la respuesta para el pecado. Correcto. Hermano Swaggart, si me permite, estábamos hablando de Satanás, que se le da libertad, se le da la libertad de parte de Dios para atacar la fe del creyente. Y me regreso a 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, no se permitirá que seamos tentados más de lo que podéis resistir. Así que esto nos dice, como usted dice, que Dios está a cargo de la tentación, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Así que lo que la Escritura nos dice, si es que creemos en la Biblia, es que cuando quiera que nos encontremos en ese lugar en el que esos grandes poderes de las tinieblas se oponen a nosotros, Dios ya ha hecho esa salida, no para eliminar eso con solamente tronar los dedos o... Pero ¿qué tal si no conoce ese camino? Exactamente, uno tiene que conocer la salida o literalmente el camino de salida. Hay un camino para salir de toda prueba. Bueno, Si Loren, usted no lo conoce, yo conocí ese verso, pero no conocía el camino. Correcto, y eso es lo que estamos presentando Yo hoy. también, exacto. Eso es lo que estamos enseñando el día de hoy, que el creyente tiene que haber aprendido, tiene que saber el mensaje de la cruz, y con eso queremos decir que el individuo reconozca la necesidad de mantener su fe en Cristo y lo que Él ha hecho y permitirle al Espíritu Santo que pueda ayudar a través de ese problema en el cual están. Y es que el pecado es tratado en la cruz solamente. No hay otro lugar para Correcto, ello. sí. Es donde Jesús expió todo pecado, rompió la atadura del pecado, el dominio, el enseñoreo del pecado, y nosotros no podemos tener libertad del pecado de otra manera fuera de la cruz. Usted puede poner toda su fe en la resurrección y eso es maravilloso, pero no tendrá victoria. Y puede tener cientos de maneras y no hay victoria. Y volviendo a lo que el Dr. Gray y yo estábamos discutiendo, yo no sabía, nunca escuché un mensaje sobre esto en toda mi vida. Y he leído cientos de libros. Cada vez que Francis y yo salíamos a predicar constantemente. Cuando yo llegaba a una ciudad, iba a la librería de libros usados y trataba de encontrar libros y encontré muchos libros así. Los leí todos y nunca leí un mensaje sobre lo que estamos discutiendo acá. Permítame elaborar un poco en eso. ¿Saben? Cuando su ministerio comenzó en los años 50 y 60, ¿tengo razón en eso? Sí. Mire, el movimiento pentecostal apenas estaba creciendo y fuerte, pero en los años 70 el movimiento de la fe entró. Sí. Y eso se convirtió en un mensaje muy dominante. Así es. Y un gran mensaje en ese bueno, momento. yo escuché ese mensaje, traté de escucharlo bien, pero eso era muy extraño para mí por causa del énfasis. Sin embargo, yo recuerdo el mensaje, pero yo me convertí en un ministro en 1962. Fui al instituto entonces y salí en el 66. Así que después de eso comencé a preparar sermones y a predicar del 66 en adelante. Y yo puedo decirle que yo no recuerdo haber estado interesado mucho en la santificación ni nada de eso. Bueno, realmente no se entendía lo que significaba. No creo que es el caso de rebelión. Yo creo que es el caso de que, por ejemplo, hoy en día, si no han escuchado esta programación y lo hayan ya rechazado o aceptado, y se le hace la pregunta a un predicador sobre la santificación, la mayoría no lo podría explicar o tendrían algún tipo de palabra que realmente no significaría mucho. Y no entienden lo que es. No es de que yo pienso que están en contra, es que no saben. ¿Sabes? Si es que lo entiendo y yo sé que estoy tomando demasiado tiempo, hermanos, pero permítame elaborar. Tal vez alguien se pueda identificar conmigo. En términos del mensaje de la cruz, Tómese su tiempo. En términos del mensaje de la cruz, en mi mente creo que, bueno, como joven siendo salvo y llamado a predicar, yo amaba eso, a mí me encantaba escuchar eso, yo lo predicaba, pero jamás conecté eso a mi crecimiento espiritual. Sí. Yo me fui directamente al bautismo en el Espíritu Santo. Exacto. Ahí es donde estaba mi crecimiento. Yo hice lo mismo. Así que yo lo predicaba de una manera y de otra manera lo predicaba. Y bueno, la gente de las asambleas de Dios y muchos de los pentecostales hacían lo mismo y nos dirigíamos de esa manera, pero usted tiene razón. Sin embargo, en privado y en secreto, el espíritu de la carne ahí estaba y no estábamos tratando con eso adecuadamente porque no estábamos regresando a la cruz. Yo hice exactamente lo mismo. Yo no sabía. No era ignorancia, no sabía. Pero yo brinqué de la salvación al bautismo con el Espíritu Santo. Y eso
Ahora, seamos claros, y disculpe la interrupción, pero no estamos negando la necesidad del bautismo en el Espíritu En lo Santo. absoluto. Pero el bautismo en el Espíritu Santo primordialmente está conectado al servicio, no enteramente, sino que primordialmente se nos da con el propósito del servicio en nuestra salvación. Y ese crecimiento Permíteme continuo. interrumpirte, no pierdas la idea. Yo muchas veces me levantaba con lágrimas corriendo por mis mejillas. Señor, tú me estás ayudando. Y Él me estaba ayudando a tocar la mitad de este mundo con el Evangelio y ver a cientos de miles que vienen al conocimiento de salvación de Jesucristo. ¿Por qué no me ayudas a mí a vivir la vida que debo de vivir? Correcto. Y yo no podía conectar las cosas. Sí, mire, yo venía de vuelta de Mississippi hace solo unos cuantos años y yo trataba de declarar de lo que estamos hablando el día de hoy. Y yo le pregunté al Señor, estaba frustrado al salir de ese lugar porque no sentí como que pude entregar el mensaje como yo quería. Y yo le dije, ¿por qué es tan difícil hablar con pentecostales acerca de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz? Y yo creo que el Señor habló a mi vida y me dijo, porque han hecho el bautismo con el Espíritu Santo su objeto de fe. Correcto. Exactamente lo que hice. Sí. Yo no sabía qué hacer. Correcto. Y hablar en lenguas. Bueno, sí, todo eso es parte de los beneficios. Exacto. Y son correctos, son justos. Pero cuando uno toma algo que Dios quiso para algo más y lo hace el objeto de su fe, usted no va a recibir los beneficios que usted estaba esperando porque esa no es la intención. La cruz y lo que Cristo hizo ahí relativamente al pecado y a la tentación y a los poderes de las tinieblas es en lo que nosotros tenemos que poner nuestra fe para poder crecer continuamente. Veamos al apóstol Pablo, un ejemplo perfecto. Él fue salvo en el camino a Damasco y bautizado con el Espíritu Santo 3 días después, cuando Ananías puso sus manos sobre él y oró por él, y él fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿correcto? Bien, bíblicamente correcto. Él buscó tratar de vivir para Dios al guardar mandamientos. Y leemos el capítulo 7 de Romanos. Lo que yo odio, eso es lo que encuentro que hago. ¿Cómo hacer eso que es correcto? Y él fue bautizado con el Espíritu Santo, pero aún no podía vivir una vida victoriosa. Eso nos debe de decir algo. Pero aún es difícil saber cuando a uno se le ha enseñado que, bueno, si uno tiene un problema con el pecado, hay que ir a la esquina y orar en el Espíritu Santo unas cuantas horas. Eso es lo que hacíamos, sí. Y así uno va a poder ser libre del problema del pecado. Pero Pablo, entonces, él estaba lleno del Espíritu muy bien Santo durante ese tiempo. Así que lo que aprendemos es que ni la experiencia de la salvación, ni la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es una garantía de ese crecimiento continuo. Tiene que haber algo aparte de eso entendido por el creyente. Y cuando, bueno, mire, al abrir el mensaje de la cruz del Señor, ese algo es la fe, y la fe tiene que estar en lo que Cristo hizo. Una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo puede vivir victoriosamente si sabe cómo poner su fe o en qué poner su fe. Y eso es en lo que Cristo ha hecho. No significa que no necesite el bautismo con el Espíritu Santo. Eso no es lo que quiero decir. Así que no quiero que nadie malinterprete. Yo creo que ambas experiencias son normales y tienen una necesidad en la vida de todo creyente. Pero una persona que ha sido bautizada en Cristo y libertada del poder del pecado, que sabe poner su fe en Cristo y la cruz, puede vivir victoriosamente del pecado. Sí. Porque fue ahí mismo donde la victoria se ganó, en la cruz. Pero miramos en la frustración de la gente tratando de depender en la llenura del Espíritu Santo. Confían en todo tipo de cosas. Confían en la psicología, confían en la oración, lectura bíblica, todo tipo de cosas que la gente se inventa y nada funciona. Correcto, y aún hasta se han alejado, y usted sabe que esto es un hecho, se han alejado del bautismo con el Espíritu Santo, porque no pudieron entender para qué era, y así ellos lo dejaron a un lado. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.